Decí que tengo buena memoria. En los años que estuvimos en el industrial tuvimos varios celadores o bedeles, como también se les solía llamar, aunque esta denominación era más común en la facultad. En el industrial eran celadores. Se encargaban de pasar lista, de mantener la disciplina y el orden, de dar las noticias de los profesores a los alumnos y viceversa, de controlar las faltas y todo lo administrativo que incumbía a los distintos cursos de la escuela. En el primer año lo tuvimos al flaco Camarata, un tipo serio, correcto, aunque con él nunca llegamos a desarrollar una relación estrecha, más que nada porque era nuestro primer año en la secundaria y arrastrábamos muchas boludeces de la primaria, y además nos enfrentábamos con el gran cuco de una institución superior. Pero en fin, fue un buen tipo por sobre todas las cosas. En segundo y tercer año lo tuvimos a Piu. Claro, ahí ya empezábamos a agarrarle la mano a todos los movimientos y secretos de la industrial y se necesitaba mano dura para mantener a raya a 30 o 40 pendejos que se bandeaban por cualquier cosa. Piu la tuvo clara desde un principio. Puso las reglas y las hizo cumplir, y a medida que pasaba el tiempo las fue flexibilizando cuando vio que habíamos entendido cómo venía la mano. Era un tipo joven que años después se dedicó con éxito a la política, creo que llegó a ser concejal. Muy inteligente, muy piola. Pasaba que a veces tenía que adoptar el papel de malo, de odioso, cuando las circunstancias así lo requerían, pero también con él la pasamos bastante bien. Y de cuarto a sexto año lo tuvimos a Garnacha. Esos 3 años fueron muy particulares ya que por un lado éramos más grandes, comenzábamos a estudiar las materias del oficio que habíamos elegido para que después fuese nuestro medio de vida, o la base para intentar algo más, como era el caso de los que soñábamos con llegar a ser ingenieros. Pero que no hubiera boludeces no quería decir que no hubiera boludos, esos nunca faltan. Y ahí tenía que entrar la figura del senador. Las jodas, por otra parte, eran más elaboradas, más pensadas y, por supuesto, más osadas, porque jodas hubo siempre, hasta el último minuto de clases. El celador se presentó al empezar el cuarto año como el señor Robalta, un hombre que no llegaba a los 40 años, según supimos, pero que aparentaba bastante más, morocho, de pelo negro, duro, que con esfuerzo y kilos de fijador mantenía peinado tirante para atrás. Rasgos duros y tez oscura. La principal característica y sobresaliente de su rostro era la nariz, bulbosa, redondeada, sobre todo en la punta, donde adquiría un color distinto al resto de la cara, era más colorada, como morada. Eso y un comentario inocente que él mismo hizo una vez sobre las bondades del buen vino, hizo que enseguida lo asociáramos al escabio y a imaginarlo, más que a saber concienzudamente, como un choborra. De ahí surgió el apodo eterno, Garnacha. De mediana estatura, fornido, aunque algo barrigón, desde el comienzo el hombre interpuso una distancia entre nosotros y él, quizás también reforzada por la diferencia de edad. Con Piu y Camarata, al ser más jóvenes, se estableció cierta coincidencia e interacción, y más de una vez fueron compinches nuestros. Con Garnacha al principio no se dio. El trato era frío y distante, correcto, pero distante. Y un par de veces que se tuvo que plantar, el tipo supo poner límites y hacerse respetar como correspondía. Es más, advertíamos detrás del personaje una personalidad fuerte. Y no digo despiadada, pero sí capaz de actos extremos. Era como que se estuviera conteniendo a sí mismo todo el tiempo. En un par de arranques de furia ante alguna bandeada de alguno, lo notamos haciendo un esfuerzo por calmarse y serenarse, y tras una mirada iracunda y un apretón de sus puños volvía a ser el hombre correcto y pacífico. La cosa cambió con él a partir de un episodio que ocurrió promediando el segundo semestre de aquel año. En un recreo largo, varios nos habíamos quedado dentro del salón, algunos para terminar el trabajo práctico que había que entregar en la siguiente hora de electrotecnia, y otros simplemente para boludear. Entre estos últimos estaba el indio, Sergio Mario Indelicato. El indio era el guapo del curso, el peleador, el que no se le achicaba a nadie, el que desafiaba a todos, pero también el insoportable rompepelotas, el jetón que no paraba de hablar, el bocón que demasiado seguido se ponía insufrible. A esta altura de la carrera y de la edad, no sé por qué nos hacíamos más maduros mucho antes, sabíamos que las peleas no conducían a nada, al contrario. Así que cuando el indio se ponía muy cargoso con alguno, interveníamos varios y lo calmábamos amablemente. No era mal tipo, para nada. Tenía un gran corazón, muy solidario, era capaz de hacerle gamba a cualquiera en cualquier circunstancia. Era hinchapelotas nada más. Y bocón, muy bocón. Ese día se había quedado en el aula y a los 2 minutos ya nos estaba rompiendo las bolas a todos. El pelucha Julián era otro de los que se había quedado ahí apartado, tranquilo en su banco.
dándole los últimos retoques a un trabajo a entregar. Era un tipo grandote a pesar de la edad, fornido, morrudo, con la particularidad de su cabello rizado con rulitos chiquititos, pero que abultaban una cabeza que parecía un casco. Y eso le había valido el apodo de Peloncha. Tenía la cabeza como una concha. Jodón, cuando quería, pero con muy pocas pulgas si no estaba de humor, como ese día. Y el indio lo fue a joder. ¿Qué te haces el estudioso vos, che? Empezó el indio. No jodas, indio, déjame que esté terminando esto para Moravio, contestó sin levantar la vista y refiriéndose al profesor de electrotecnia. Ay, mirámelo, al buen alumno, lo chicaneó el indio. Pero dale, si sabemos que sos un atorrante, turro, ¿de qué te la das? Indio, dejó la virome el Peloncha. Déjame de romper las pelotas, le pidió amablemente. Sí, papito, sí, Pelonchito, lo seguía verdugueando el indio. Yo estaba del otro lado de la fila. Para un poco, indio, le dije. No te metas vos, la puta que te parió. Ya se empezaba a bandear. Julián retomó la escritura. El indio se le fue de atrás y le pegó un tirón a la hoja con lo que quedó un bruto rayón al trabajo práctico. De ahí al quilombo no hubo nada. El Peloncha saltó ágilmente para el corpachón que tenía y cayó sobre el indio y con el envión lo tumbó. Y cayeron rodando hasta topar con la pared del frente, abajo del pizarrón, donde empezaron a insultarse a los gritos y a pegarse. El Huguito García Camacho, que también andaba por ahí, dijo: siempre lo mismo con este boludo, no hay una vez que no termina las piñas. Me levanté y con él y el Aníbal Yusen fuimos a tratar de separarlos. Se puteaban a los gritos y volaban puñetes y patadas para todos lados. Ya se habían empezado a juntar otros pibes en la puerta del salón para ver la pelea. Cuando me estaba acercando al entrevero voló una mano, nunca supe de quién, que me acertó un tremendo mamporro en el pómulo derecho y me mandó para atrás. La puta madre que los parió, grité yo también. Hijo de puta, te voy a matar. El indio estaba sacado, enloquecido. El Peloncha tanto o más. Y le gritaba mientras trataba de agarrarlo del cuello. Negro de mierda, te voy a cagar a bollos, hijo de puta. El Aníbal y el Hugo trataban infructuosamente de pararlo. En eso vi entrar como una tromba a Garnacha. Pasó por al lado mío cuando me estaba reincorporando y se dirigió al tumulto. Lo sacó de un empujón a Aníbal y se inclinó sobre los dos contendientes. Un puñete al aire le acertó cerca del cuello, como a mí, y ahí el tipo se puso como loco. Lo agarró de los pelos al Peloncha y de un tremendo tirón lo desprendió del indio. Julián fue a caer contra los bancos de la primera fila, pero Garnacha no lo soltaba, lo tenía bien agarrado de los rulitos. El indio enloquecido, cuando se vio libre, se abalanzó sobre el Peloncha para seguir peleando. Entonces Garnacha, con un movimiento rapidísimo que no hubiera imaginado posible en él, lo paró en seco al indio con un golpe con el canto de su mano libre en el pecho del agresor, que quedó sorprendido y como detenido en el aire. Ahí nomás Garnacha lo soltó al Peloncha, que cayó desparramado, se afirmó con la pierna izquierda y con el mismo brazo le pegó al indio en el cuello, en la nuez, con el antebrazo, una especie de toma tipo arte marcial, un golpe evidentemente de un profesional. El indio abrió los ojos como platos, asombrado, se llevó las dos manos al cuello, boqueó como buscando aire y cayó de rodillas semidesvanecido. Yo justo estaba parado al lado de Garnacha cuando vi que por la puerta, apartando pendejos, entraba Pérez, el jefe de celadores, que tenía la fama bien ganada de ser muy garca. Garnacha, cuando lo vio, se puso todo lo pálido que se puede llegar a poner un morocho tan subido de tono como él, y alcancé a escuchar que decía: uy, Sone, seguro que me vio. Y mirándome agregó: me va a hacer echar. Él sabe que tengo antecedentes en la fuerza, concluyó angustiado. Ya lo teníamos a Pérez casi encima. ¿Qué pasó acá?, preguntó perentorio. Garnacha estaba paralizado. ¿Quién se estaba peleando? ¿Quién le pegó a este alumno? Está casi desmayado. Lo señalaba al indio, que trataba de recuperarse ayudado por el Huguito y el Aníbal. El Peloncha se terminaba de levantar y se sacudía un poco. Y él sí estaba blanco como un papel. Arrastraba amonestaciones de principio de año cuando lo agarró el propio Pérez fumando en el baño. «Señor celador», le gritó Garnacha, «¿me puede decir qué pasó acá? ¿Quién le pegó a este alumno?», insistía. Al indio no lo podían terminar de despertar del todo. No sé si me salió en el momento, si fue una reacción o si lo pensé, no sé, la cosa es que dije: «Fui yo, señor». Pérez me fulminó con la mirada. Yo tenía la cara roja del trompadón que me había ligado, así que el tipo no podía dudar de que yo había estado metido en el quilombo. Pero no estaba muy convencido. Para mí que lo había alcanzado a ver a Garnacha, pero no estaba muy seguro, y era evidente que lo quería culpar a él. Lo miró con furia a Garnacha y después al indio, que ya se estaba despertando.
aunque sostenido todavía por los otros dos, y tenía la mirada perdida, como buscando dónde estaba el mionca que lo había agarrado. ¿Está bien, alumno?, le preguntó Pérez. El indio lo enfocó y con una vocecita ronca y finita, como si le estuvieran apretando un huevo, dijo como pudo: Sí, sí, señor. Que lo vean al alumno en la enfermería, le dijo a Garnacha sobre el indio. Girando la cabeza, me miró. Usted, a la dirección. Y volviéndose nuevamente a Garnacha terminó: y con usted también quiero hablar. Esto no puede ser. Dio media vuelta y salió bufando, apartando pibes y cagándolos a pedos a todos. Se retira todo el mundo de acá, no tiene nada que hacer, a sus salones, vamos. Cuando ya se había ido, el primero que reaccionó fue el Peloncha. Todo culpa tuya, pelotudo, lo increpó al indio. Basta, dijo Garnacha por fin, ¿no tuvieron suficiente? ¿Cómo te sentís?, le preguntó al indio, que ya estaba casi recuperado. Yo estoy mejor, señor, le contestó todavía con voz finita. Siéntenlo y denle un poco de agua, le dijo a Lugo y al Aníbal. No es nada, ya se le va a pasar. Hizo ademán como de querer decirle algo al indio, pero se arrepintió y me agarró el brazo a mí. Vamos para abajo. Salimos del aula pasando entre los curiosos rezagados que aún quedaban. Y justo sonó el timbre. Vamos, cada uno a su salón, les decía. Estaba muy nervioso. Bajamos las escaleras y llegamos a la dirección. Antes de golpear me dijo: no sé qué me pasó, no me pude controlar. No quise lastimarlo. Y angustiado agregó: si se enteran que le pegué a un alumno me van a echar. Yo vengo del ejército y tuve un problema similar hace tiempo, y este lo sabe, me explicaba refiriéndose a Pérez. Si pierdo este trabajo me muero. Pérez abrió la puerta de par en par en ese momento. Pase, alumno, ordenó, y cerró a mis espaldas cuando entré. Me recagó a pedos. Que la educación, que la institución, que los valores, que me estaba formando para ser un hombre de bien, que no podía dejarlo pasar. Yo sentía todo, estaba recagado en las patas, ¿qué iba a hacer? Así que usted le pegó al otro alumno, ¿y él qué hizo?, me preguntó. No sé de dónde saqué fuerzas para seguir. Interiormente una voz me decía: decí la verdad, boludo, y zafás. Él me pegó sin querer y yo me calenté. Me enojé y le pegué una trompada, contesté al fin. ¿Seguro que fue usted el que le pegó? Me pareció advertir un interés especial en la pregunta de Pérez. Sí, señor Pérez, y bajé la cabeza. ¿Y el señor Robalta qué hizo?, insistió. Él trató de separarnos, señor. ¿Nada más? ¿Él no hizo nada? Era evidente que buscaba cagarlo a Garnacha. No, señor Pérez, al contrario, él trataba de separarnos en todo momento para que no nos lastimáramos, le recalqué. Bueno, dijo, no muy convencido, y se fue atrás del escritorio y se puso a escribir. La voz en mi cabeza repetía: decí la verdad, boludo, decí la verdad. Me mordí los labios. Se levantó y me tendió un papel, era un parte de amonestaciones. 10. Tragué saliva, la voz ya me gritaba en el bocho, no sé cómo me contuve. No lo puedo dejar pasar, alumno, ¿me entendió? Y otra vez me largó la perorata de la disciplina, de la familia y del respeto. Yo lo único que quería era irme a la mierda, o mejor, desaparecer, que se abriera la tierra y me tragara. 10 amonestaciones, mi viejo me iba a matar. Encima me dolía la cara por el golpe y estaba casi al borde de las lágrimas. Al fin abrió la puerta y me despidió. Y que no se vuelva a repetir, ¿eh? Y dirigiéndose a Garnacha, que se había quedado al lado de afuera, le dijo: llévelo al salón, señor Robalta, y fíjese que me traiga firmado el parte por el padre, ¿me entendió? No por la madre, ¿eh? Por el padre, recalcó, y agregó: y después venga que tengo que hablar también con usted. Sí, señor Pérez, dijo Garnacha. Me agarró del brazo y fuimos yendo para el salón. El papelito en las manos me quemaba, mi viejo me mata, era lo único que pensaba. Antes de entrar, Garnacha me paró. ¿Qué pasó?, preguntó como culpable. No le dije nada, le contesté. Le dije que fui yo. ¿No le dijiste nada de mí?, insistió preocupado. Me negué con la cabeza. Gracias, me dijo bajando él la cabeza. Te debo una. ¿Y los otros? Seguía preocupado. Quédese tranquilo, yo los voy a hablar. Además zafaron todos, el único boludo que caí fui yo, dije. ¿Y al que le pegué?, insistió. Tampoco, no es ningún botón. Además se tenía merecido el trancazo por pelotudo. Ya me estaba empezando a enojar y no sabía con quién. Si con todos o conmigo mismo. La voz en mi cabeza me seguía puteando. Pelotudo, pelotudo. Garnacha me miró fijo. Gracias, me dijo de nuevo y se fue. Y me comí el garrón nomás. Los otros, por supuesto, no dijeron nada. El Peloncha, agradecido. El indio se aguantó mis puteadas y las de los otros y por un tiempito anduvo más calmado, pero después volvió a ser el mismo rompebola de siempre. Garnacha le pidió disculpas. Mi viejo realmente me quería matar.
¿Cómo le explicaba que yo no había sido si había llegado con la cara que se me hinchaba cada vez más, un ojo medio cerrado y un parte con 10 amonestaciones por pelearme en el aula? Me tuvo como 2 meses sin dejarme salir más que a la escuela y sin darme un mango. Por suerte en las materias andaba bien, zafaban todos los años, así que se le fue pasando. Fueron las únicas amonestaciones que me ligué en todos los años del industrial. Con Garnacha a partir de entonces cambió la relación, se acercó mucho más. Por ahí le sacaba alguna falta a alguno que andaba muy jugado, casi siempre a la parejita del Billo Bañasco y Fantelli. Nos perdonaba alguna boludez, nos avisaba si venía Pérez. En fin, se hizo mucho más compinche y sobre todo en los 2 siguientes años, en quinto y en sexto. La verdad es que lo llegamos a apreciar a Garnacha. Flor de tipo. Y aquel episodio del aula 13 quedó como una anécdota más de las muchas que vivimos en el industrial. Después de egresados nos seguimos reuniendo. Una de las excusas era la despedida de soltero de alguno que se casaba. A mediados del año 79, en plena época de los militares, se casó el Dani Gómez y nos juntamos para joderlo un viernes a la noche. Fuimos primero a comer a una parrilla sobre Avenida Pellegrini y después queríamos seguir la joda. Falvito había ido con el Yello del padre, un Peugeot 504 azul que tenía el baúl cargado con huevos, harina y otras cositas para adornarlo al Dani. Así que ya tarde salimos con varios autos y con el pretexto de ir a joder a las parejitas que franeleaban en los autos, fuimos enfilando para el Parque Urquiza. Íbamos meta a romper las bolas, cantando y gritando con el pasacasés fuerte, hasta que al llegar a la rotonda del observatorio el Falvito paró para empezar a enchastrarlo al Dani. Veníamos atrás del Falvito y el Dani Gómez, por supuesto, el Chichín Culela, el Cucurucho Bril y yo. Apenas abrí la puerta del auto sentí un par de estampidos. Algún hijo de puta trajo petardos, me acuerdo que pensé. De repente me encontré de frente con un tipo que me apuntaba con un arma, parecía una escopeta. Sorprendido miré para todos lados. Nos habían rodeado 2 o 3 Falcon, de los cuales se bajaban tipos de civil con arma, 45, y los FAL, a los gritos y a las puteadas. Las luces altas de los Falcon nos encandilaban. Lo que me parecía una escopeta era otro FAL, y el tipo me seguía apuntando. «¡Al suelo, hijos de puta, al suelo!», gritaban. Nos acostamos todos en el piso con las 2 manos en la nuca. Estábamos nosotros solos. Después supimos que al Billo, como siempre, se le había parado la renoleta y los que estaban con él se quedaron a hacerle gamba. Gracias a eso zafaron. El mono Brunet, que venía atrás nuestro con el Fairlane del viejo, alcanzó a ver el movimiento de los Falcon y dobló por 3 de febrero. Y con él iban el indio, el Huguito Camacho, Morenito y el chino Cugini. También zafaron. A nosotros nos tuvieron un rato en el piso, hablaban entre ellos y por radio, nos puteaban. Por ahí nos ponían las armas en la cabeza o en la espalda y decían que nos iban a hacer cagar. Nos dieron algunas patadas y finalmente nos subieron a los Falcon, nos acostaron en el piso de los autos, nos pisotearon y así nos llevaron. Bajamos en un patio grande que reconocí enseguida porque ahí había ido a sacar la cédula unos años atrás. Era la jefatura de calle Santa Fe y Dorrego. Nos bajaron por unas escaleras, siempre a los gritos y a las puteadas y con los cañones de las armas en la espalda pegándonos puntazos. Nos metieron en una habitación grande y oscura donde había 2 o 3 tipos más. Una luz de afuera que entraba por una claraboya alta era la única iluminación, no había ventanas. Teníamos un miedo tremendo. Uno de los tipos se nos acercó, apiadado quizás de vernos medio pendejos y asustados. ¿Saben dónde cayeron? Tenía una mirada como de loco. De acá no sale nadie. ¿Vos por qué estás?, le pregunté por decir algo. Me agarraron panfleteando, contó. No sé cuánto hace que estoy acá, pero estoy recagado. Te averiguan todo, saben todos los hijos de puta. Decía y miraba para todos lados. Y seguro que te encuentran algo, y si no, lo inventan, y ¡pum!, cagaste. ¿Pero quién? ¿La cana?, le preguntó pálido el Dani. No, boludo, acá están los zumbos, los militares, le contestó. ¿Y no hay forma de avisar a nuestros viejos? Ya estaba entrando en pánico el Dani Gómez. No te estoy diciendo, ¿acaso es boleta? El tipo parecía un animal enloquecido y acorralado. El Chichín se cansó y le preguntó indignado, ¿pero no te ponen un abogado, nada? El tipo se empezó a cagar de risa demencialmente. ¿Qué país viven ustedes, boludo? ¿No saben lo que está pasando? Están boleteando gente a lo loco, al que venga, sea terro o no. Justo golpearon la puerta y se escuchó un grito. ¡Basta de hablar! ¡Duérmanse que son las 5 de la mañana, la puta que los parió! El ñato se fue para su rincón susurrando, somos todos boletas. Nos quedamos callados, todos juntos, cagados de frío y de miedo.
Hacía rato que ya era de día, la luz del sol entraba por la claraboya, se sintieron pasos y se abrió la puerta después de un ruido de cerrojos y llaves. Entró un milico. ¿Quién es Rodríguez?, preguntó. Yo, dije parándome y pensando que quizás alguno de los que había zafado la noche anterior hubiesen avisado a nuestros viejos y me viniesen a buscar. Vení, me ordenó. Miré a mis amigos que angustiados se quedaron en silencio. Me encogí de hombros y salí. El tipo atrás mío me llevaba por un pasillo y cada tanto me apoyaba el cañón del arma en la espalda. Caminá, dale. Llegamos a una puerta, la abrió y entré a una habitación casi oscura salvo por una luz fuerte de un foco como los de la calle que colgaba a baja altura sobre una mesa. Había 2 sillas. El resto de la habitación estaba en penumbras. Sentate ahí, me dijo el milico y se fue. Me quedé callado con un miedo terrible. Se escuchó una voz atrás que me sorprendió. Creí que no había más nadie. ¿Vos sos Emilio Omar Rodríguez? Sí, contesté. ¿Vos ibas al industrial de la calle Salta?, preguntó la voz. Sí, me recibí ahí, volví a contestar. ¿A vos no te decían Lito?, preguntó de nuevo. Tragué saliva, a la mierda, tenía razón el loco ese, pensé. Estos tipos saben todo. Me cagué más todavía. Apenas me salió la voz. Sí. El de la voz se sentó en la otra silla y la luz le dio de lleno en la cara. Era Garnacha. Me volvió el alma al cuerpo. «Señor Robalta», exclamé como si hubiera visto un ángel. «¿Te acordás de mí?», me preguntó medio sonriendo. «Claro, ¿cómo no me voy a acordar?», respondí efusivamente. «¿Qué haces acá? ¿Por qué te trajeron?», quiso saber. Le conté de la despedida, de los huevos, de la boludez de ir al Parque Urquiza, le conté todo. «Pero qué boludo, ¿no sabés lo jodido que está todo?», me retó. Yo no dije nada. «¿Cuántos son?», me volvió a preguntar. 5, le dije. ¿Todos de la escuela? Sí, le confirmé, de aquel curso. Ay, dijo, la verdad es que han tenido suerte, y agregó, decí que tengo buena memoria. Y se rió. No te creas que me olvidé de aquella vez. Los voy a hacer salir, me dijo. Yo no sabía qué decir. No digan nada de dónde estuvieron, ni que me viste a mí, nada, ¿eh? ¿Entendiste?, recalcó Garnacha. Seguro, contesté medio aturdido. Gracias, señor Robalta. Se levantó y fue hasta la puerta. Chau, pibe. Estamos a mano, ¿eh? Me tendió la mano y se fue. Vino otro milico y me llevó hasta el patio donde ya estaban los otros 4 en un rincón cagados de frío. Nos sacaron por un portón sobre la calle San Lorenzo, casi en la esquina con Moreno. Ya afuera les conté lo de Garnacha. No lo podían creer. Ninguno lo podíamos creer. Nos fuimos rápido agradeciendo a Dios la suerte que habíamos tenido. El padre del Falbito a los 2 o 3 días recuperó el 504. Lo habían dejado abandonado en Villa Gobernador Galvez y le habían avisado por teléfono que lo fuera a buscar y no hiciera denuncia ni nada. Le faltaban el estéreo, la batería y las cosas del baúl, una caja de herramientas y otras boludeces. Y se habían llevado nuestras camperas que habían quedado adentro aquella noche. Los huevos y la harina también habían desaparecido. La habíamos sacado muy, pero muy barata. Pasaron los años, pasaron los militares. Vino la democracia, Alfonsín, la década oscura de Menem, el impresentable de la Rúa, la banda K. Y nosotros nos seguimos reuniendo, cultivando a través del tiempo una amistad que nos fue enriqueciendo a todos. Cuando en estos últimos años se produjo la reivindicación de los derechos humanos y empezaron a salir a la luz los horrores de aquella época nefasta del poder militar, una de las cosas que se hicieron aquí en Rosario fue transformar la vieja jefatura de policía de la calle Santa Fe en una plaza cívica, en un museo de la memoria, en un recordatorio de lo que nunca más tiene que volver a pasar. Y así, a través de los testimonios de los que ahora se animaron a hablar o simplemente fueron escuchados, se pudieron conocer un montón de barbaridades y también de bárbaros que empezaron a ser juzgados y condenados. Sí, ellos tuvieron el derecho que no tuvieron sus víctimas. En ocasión de la inauguración de esa plaza cívica se publicó en el diario la historia de aquel lugar que nosotros conocimos de cerca, y también de los siniestros personajes que por allí pasaron. Había varias fotos de los represores de aquella época. Vi una y no lo podía creer. Una de las fotos era la de Garnacha. Debajo de la foto se leía Roberto Robalta, alias el Arponero, llamado así porque solía utilizar como elemento de tortura un arma de punta filosa y corta como un arpón. Fue uno de los más salvajes represores que pasaron por los sótanos de la jefatura. Se le atribuyen muertes hasta de niños, además de crueles torturas.
Ha sido juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en los tribunales de Tucumán, de donde era oriundo, y donde prestó servicios después de su fatal paso por nuestra ciudad. Me quedé helado. Estuve todo el día mal, con el tema dándome vueltas y vueltas. A la noche me llamó Falvito. ¿Viste el diario, loco? Sin esperar respuesta continuó. Mirá vos, garnacha. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Y agregó, qué cerca que estuvimos aquella noche, ¿no? Nos salvamos de pedo. Comentamos un rato la noticia y nos despedimos. Armate algo antes de fin de año, che, me pidió. Antes que se venga el quilombo de las fiestas. Le prometí ocuparme. Volví a mirar al diario. Garnacha me miraba fijo desde la foto y me volvió a retumbar en la cabeza la frase que aquella fría noche de agosto retumbó en un lúgubre y perdido sótano de la jefatura. Decí que tengo buena memoria.